El cielo, aún envuelto en el profundo manto azul del alba, cubría en un silencio sagrado la cordillera de Vilcanota, esa majestuosa cadena de montañas que se alza como una muralla de titanes cerca del Cusco. Del bosque húmedo, empapado por el sereno de la noche, ascendía una mezcla embriagadora del aroma denso de la vegetación y el olor a tierra fértil, a Pachamama. El trino cristalino de aves andinas desconocidas rompía esporádicamente la quietud del amanecer, su eco resonando a lo largo de los valles. Cuando el horizonte oriental comenzaba a teñirse con los primeros y tímidos brochazos de luz, una sombra, como si fuera una extensión del espíritu mismo de la montaña, ascendía con paso firme por el escarpado sendero. Su nombre era Ximena Vargas, de 32 años. Era capitana del Ejército del Perú, perteneciente a la División de Fuerzas Especiales, la DIFE, una de las unidades de élite más respetadas del país. Bajo un cabello corto, de disciplina militar, su frente firme y una mirada penetrante, cargada de una intensidad que trascendía lo ordinario, delataban que no era una mujer común. Vestía un atuendo de trekking de tonos tierra y botas ligeras de montaña, pero en su postura erguida y en la cadencia precisa de sus pasos se manifestaba la fortaleza innata de un soldado de fuerzas especiales. En sus días libres, sin falta, buscaba la soledad de las cumbres más imponentes del Perú, combinando un entrenamiento físico extremo con una profunda disciplina mental. El Apuau Zangate, en particular, con su imponente macizo y la energía mística que emanaba de cada rincón, era uno de sus santuarios predilectos para el entrenamiento y la meditación. Aún sentía en sus músculos la fatiga residual de un reciente y exitoso ejercicio de alta intensidad en la selva, pero había regresado a la montaña para no permitir que la tensión de cuerpo y mente se disipara. La ruta elegida para hoy era una de las más bellas y, a la vez, más desafiantes de la región, un sendero que serpenteaba desde un pequeño pueblo quechua, ascendiendo hacia las lagunas turquesas al pie del glaciar, un camino de belleza sobrecogedora y dificultad implacable. Pero su objetivo no era simplemente alcanzar una cima. Era correr por los senderos cambiantes, poner a prueba sus propios límites, vaciar su mente de pensamientos complejos a través de una profunda comunión con la naturaleza y concentrarse únicamente en el ahora, en cada respiración, en cada pisada. Esa era su razón para escalar. Su respiración, agitada y rítmica, era el único sonido que rompía su avance silencioso, pero su rostro permanecía sereno, casi en un estado de trance. El sudor perlaba su frente, pegando algunos mechones de su cabello oscuro a la piel, pero ella no le prestaba la menor atención, continuando su ascenso con una determinación inquebrantable. ¿Cuánto tiempo había pasado? De repente, su pie izquierdo tropezó con una piedra traicionera oculta en el camino, haciéndole perder el equilibrio por un instante. ¡Mierda! Un siseo escapó de sus labios mientras un dolor agudo y punzante le recorría el tobillo. Se recompuso al instante, pero el daño ya estaba hecho, una leve torcedura. Se detuvo un momento, rotando el pie afectado varias veces. No parecía una lesión grave, pero una molestia sutil la acompañaba con cada paso. Por descuidada, por confiarme, se recriminó en voz baja, reanudando la marcha. No era de las que abandonaban un entrenamiento por una lesión menor. Al contrario, consideraba estas situaciones inesperadas como una extensión del entrenamiento mismo, una preparación para las variables impredecibles del combate real. El cielo oriental se incendiaba lentamente con tonos carmesí y anaranjados. El amanecer sobre los Andes, un espectáculo de majestuosidad divina, estaba a punto de desplegarse. Ximena se detuvo de nuevo para recuperar el aliento. A sus pies, un mar de nubes se mecía en los valles como una gigantesca cascada de seda, y sobre él, el sol naciente, Inti, teñía el mundo entero de oro líquido. Ante la grandeza de la naturaleza, las tribulaciones humanas se sentían infinitamente pequeñas. Con el espíritu renovado, se preparó para continuar. ¿Qué lección le depararía hoy el Apu? Sus ojos brillaron con una nueva determinación. Hacia el mediodía, cuando el sol estaba en su cenit, Ximena llegó a una explanada relativamente amplia y plana, un mirador natural bajo uno de los picos secundarios. Su cuerpo estaba empapado en sudor y el tobillo torcido por la mañana le enviaba punzadas de dolor constante, pero su mente se sentía más clara y afilada que nunca. Mientras sacaba una botella de agua de su mochila para refrescar la garganta, un ruido discordante llegó hasta ella, arrastrado por el viento. Eran voces chillonas y risas escandalosas, acompañadas del olor nauseabundo del humo de cigarrillo. Pero eso no era todo. Una música estridente, un reggaetón vulgar a todo volumen, profanaba la paz del lugar. A esto se sumaban el crujido de ramas siendo quebradas y carcajadas soeces salpicadas de groserías. El ceño de Ximena se frunció instintivamente. ¿Un comportamiento tan incivilizado en el corazón de un lugar sagrado como este?
Se acercó lentamente en dirección al ruido. Allí, 4 jóvenes, de no más de 20 años, habían montado un campamento improvisado en medio del sendero, como si fuera el patio trasero de su casa en algún barrio marginal de Lima. Todos llevaban el cabello rapado o casi rapado, teñido de colores chillones. Pero lo más llamativo era su vestimenta. Camisas de estampados florales de mal gusto, abiertas hasta el pecho, revelando tatuajes burdos en brazos y cuello. A simple vista, era evidente que no eran jóvenes íntegros, sino el típico grupo de pandilleros o pirañas de barrio. Estaban sentados en el suelo, bebiendo cerveza y pisco directamente de las botellas. A su alrededor, un desastre de latas vacías, colillas de cigarrillos y bolsas de plástico ensuciaba el paisaje. En un rincón, incluso habían encendido una pequeña parrilla portátil para cocinar. Justo antes de que Ximena apareciera, un turista de mediana edad, de aspecto extranjero, que pasaba por allí, no pudo soportar la escena y se dirigió a ellos con educación. Disculpen, jóvenes. Este es un lugar protegido. No se puede hacer fuego ni dejar basura. Están molestando a los demás. La respuesta que recibió fue una lluvia de burlas y desprecio. Oye, tío, no jodas, ¿quieres? Lárgate por donde viniste. ¿Qué te importa lo que hagamos nosotros?, dijo uno de ellos con tono matonesco. Los demás lo secundaron, creando una atmósfera intimidante. El turista, visiblemente incómodo y superado en número, tuvo que retirarse con una expresión de impotencia y asco. Ximena lo había presenciado todo. Una ira fría comenzó a hervir en su interior. No podía tolerar que individuos como aquellos profanaran la belleza de la naturaleza y perjudicaran a ciudadanos respetuosos. Aunque no llevaba su uniforme, por sus venas corría la sangre de un soldado que no puede ignorar la injusticia. El dolor de su tobillo se desvaneció, eclipsado por su indignación. Se acercó a ellos con pasos silenciosos pero decididos. El grupo de matones, al percatarse tardíamente de su presencia, giró la cabeza para mirarla. Sus miradas la recorrieron de pies a cabeza, cargadas de una mezcla de desdén y curiosidad lasciva. Uno de ellos, al notar su leve cojera, se rió y le susurró a su compañero: «Oye, mira, la tía está coja». «Pero qué buen cuerpo tiene, ah». En sus mentes primitivas, Ximena no era más que una mujer sola, un blanco fácil y vulnerable. «Oigan», dijo Ximena, manteniendo su voz firme y controlada. «Aquí no pueden hacer esto. Está prohibido acampar, hacer fuego, beber y fumar en esta área. Y deberían limpiar todo este desorden». Su voz era grave, pero el peso que contenía era innegable. Sin embargo, sus palabras fueron como predicar en el desierto. Tras un breve momento de desconcierto, los jóvenes estallaron en una carcajada colectiva. El que parecía el líder, un tipo calvo de aspecto particularmente hostil llamado Mateo, dio un paso al frente con una sonrisa despectiva. «¿Qué mierda dices, tía? ¿Y a ti qué te importa lo que hagamos? ¿Acaso esto es tuyo?» La voz de Mateo era áspera y amenazante. Empujó a Ximena en el hombro deliberadamente para provocarla. Javier, otro del grupo, con una mirada astuta y labios finos que le daban un aire taimado, añadió con una sonrisa babosa: «Tranquila, mamita. Parece que andas sola. Si estás aburrida, puedes quedarte con nosotros. Los muchachos te podemos divertir mucho, especialmente esta noche, jejeje». Sus palabras desataron más risas y comentarios obscenos de los otros dos. Sus miradas lujuriosas devoraban el cuerpo de Ximena, mientras lanzaban insinuaciones sexuales cada vez más explícitas. A pesar de los insultos y la agresión, Ximena mantuvo la calma. «Sus acciones son ilegales», repitió con una paciencia gélida. «Y están incomodando a los demás. Recojan sus cosas y lárguense de la montaña, ahora». «¿Ilegal? Ja. Aquí nosotros somos la ley. ¿Y qué si incomodamos?» «Si quieres, ahora mismo te vamos a incomodar de verdad», replicó Mateo, acercándose aún más e intentando agarrar el brazo de Ximena con brusquedad. En ese preciso instante, la mirada de Ximena se transformó. Se volvió tan fría y afilada como el hielo de los glaciares. «Quita tus sucias manos de encima». Ahora, su voz, un susurro gélido, pareció congelar la mano de Mateo en el aire. Su calma habitual había desaparecido, reemplazada por una intención asesina que helaba la sangre. Mateo retrocedió instintivamente, pero su orgullo herido se impuso y su rostro enrojeció de furia. «¿Qué te crees, perra? ¿Quieres morir? ¿Quién te ha dado permiso para darme órdenes? ¿Acaso crees que esto es el cuartel?». Mateo gritó,
pero Ximena no parpadeó. Al contrario, su mirada se intensificó, clavándose directamente en los ojos de él, como si pudiera ver a través de su alma vacía. En esa mirada no había solo ira, había la frialdad de un soldado de élite forjado en incontables situaciones de vida o muerte, la agudeza de un depredador que analiza cada debilidad de su presa. Última advertencia. Recojan todo y desaparezcan de este lugar. De lo contrario, los voy a limpiar yo misma. Y será una limpieza a fondo. La voz de Ximena era baja, pero la advertencia que contenía resonó en los oídos de los matones más fuerte que cualquier trueno. Sin embargo, para aquellos jóvenes cuya razón estaba ahogada en alcohol y arrogancia, la advertencia solo sonó como una amenaza vacía. El hecho de que una mujer sola, y además coja, se atreviera a desafiarlos, hirió su ego de forma insoportable, empujándolos a perder el control por completo. Carlos, el más corpulento y de aspecto más obtuso del grupo, conocido como el Gordo, apretó los puños y avanzó. Jefe, esta tía es demasiado conchuda. Hoy hay que darle su lección para que aprenda a respetar. Fue entonces cuando Luis, el más joven y el único que conservaba algo de cabello, con una mirada perpetuamente nerviosa, se dirigió a Mateo en voz baja. Oye, Mateo. ¿Y si mejor nos vamos? No hay necesidad de armar bronca. Esa mujer no sé, me da mala espina. La voz de Luis temblaba ligeramente. Había sentido en la mirada de Ximena un peligro animal, instintivo. Pero Mateo no le hizo el menor caso. Cállate la boca, Luis. Lárgate si tienes miedo, cobarde de mierda. A esta tipa le vamos a enseñar nosotros quién manda. Los ojos de Mateo ya brillaban con una locura irracional. Sacó de su bolsillo una navaja automática que relució bajo el sol. Ya ves, mamita. Te lo dijimos por las buenas. Ahora es demasiado tarde para arrepentirse. Hoy vas a pasar un rato muy divertido con nosotros. Te llevaremos a la cima de la PU, un tour muy especial. Claro que no será gratis. Pagarás con tu cuerpo. Al ver la sonrisa cruel de Mateo y el brillo de la navaja, Ximena exhaló un profundo suspiro. Se dio cuenta de que el diálogo era inútil. No estaba tratando con seres humanos racionales, sino con bestias. Y las bestias solo entienden el lenguaje de la fuerza absoluta, un lenguaje que les haría comprender cuán estúpidos e insignificantes eran. El dolor en su tobillo volvió a punzar, pero su espíritu de lucha se encendió como un horno. Defensa propia. Evitar fuerza excesiva. Pero neutralizarlos de forma decisiva para que no vuelvan a causar daño. Su mente analizó la situación en una fracción de segundo, formulando la estrategia óptima. Eran 4. La mayoría, unos debiluchos, pero el número no era despreciable y uno de ellos estaba armado con una navaja. La clave era neutralizar al líder, Mateo, y al arma simultáneamente. La lesión en el tobillo le impediría usar sus patadas altas habituales, pero tenía un arsenal de recursos más que suficiente. Se van a arrepentir de esto, susurró Ximena con una calma mortal. Se van a arrepentir hasta los huesos. Sus palabras, como la quietud que precede a la tormenta, sembraron una extraña inquietud en los matones, que instintivamente comenzaron a cerrar el círculo a su alrededor. Trágate esto y vete al infierno, maldita loca, rugió Mateo como una bestia, lanzándose hacia adelante y apuñalando con la navaja en dirección al abdomen de Ximena. Sus ojos estaban inyectados en sangre, desprovistos de razón, y la punta del arma brillaba con una intención letal. Era el ataque torpe de un aficionado, pero su ferocidad habría bastado para paralizar de terror a una persona normal. Pero la capitana Ximena Vargas no era una persona normal. Era una de las guerreras más letales de la nación, forjada en el crisol de innumerables misiones al borde de la muerte. Antes de que el brazo de Mateo hubiera recorrido la mitad de su trayectoria, el cuerpo de Ximena se movió con la velocidad explosiva de un resorte comprimido. En lugar de esquivar el ataque, ignoró el dolor de su tobillo y dio un paso veloz hacia el interior de la guardia de su agresor. Simultáneamente, su mano izquierda, moviéndose como una serpiente, interceptó la muñeca de Mateo que sostenía la navaja, aferrándola con la fuerza de una tenaza de acero. Su mano derecha, con los dedos extendidos y rígidos como una cuchilla, golpeó sin vacilar el punto más vulnerable de la articulación interior del codo de Mateo. ¡Ah! Un grito inhumano, desgarrador, brotó de la garganta de Mateo. Un dolor atroz, como si su muñeca estuviera a punto de romperse, combinado con una parálisis eléctrica que le recorrió todo el brazo, lo sacudió violentamente. Sus dedos perdieron toda fuerza y la navaja cayó al suelo con un tintineo metálico, rodando entre las rocas. Ximena no perdió ni una milésima de segundo.
retorció la muñeca de Mateo con la intención de quebrarla, forzando a su cuerpo a girar media vuelta. En un instante, Mateo quedó de espaldas a ella, con el cuello y la nuca completamente expuestos, en un estado de total indefensión. Ximena rodeó su grueso cuello con el antebrazo izquierdo, aplicándole una llave de estrangulamiento, y usó su corpulento cuerpo como escudo humano mientras se giraba para encarar a los otros 3 matones. Todo esto ocurrió en un abrir y cerrar de ojos, en menos de un segundo. Sus compañeros se quedaron petrificados, con la boca abierta, incapaces de procesar la increíble escena que acababa de desarrollarse ante ellos. ¿Qué hacen ahí parados, imbéciles?, gritó Javier con voz aguda, el pánico tiñendo sus palabras. Quítenle a esa perra de encima y salven al jefe. Pero a pesar del grito, con su líder convertido en rehén y ahogándose visiblemente, los otros 2 solo dudaban, moviéndose de un lado a otro sin saber qué hacer. La arrogancia y la burla que habían mostrado momentos antes se habían desvanecido de sus rostros, reemplazadas por una mezcla de terror primario y asombro absoluto. La enorme discrepancia entre la mujer coja de la que se habían reído y la realidad que tenían delante sumió sus mentes limitadas en el caos. Arrodíllense ahora mismo, pidan perdón, limpien toda esta basura y lárguense, dijo Ximena, con el brazo todavía rodeando el cuello de Mateo. Su voz era baja y fría, pero más amenazante que cualquier grito. Si lo hacen, tal vez los deje bajar de la montaña con todos sus miembros intactos. Sus ojos no mostraban ni una pizca de vacilación, brillando con la agudeza de un halcón que tiene a su presa bajo las garras. No jodas. ¿Crees que nos vamos a acobardar por una tipa como oye, Mateo? ¿Estás bien?, intentó fanfarronear Javier, pero su voz tembló como la de una cabra. Ja Javier, ayúdame, esta tía no es normal, logró articular Mateo con un gemido ahogado. Su rostro ya estaba morado por la falta de oxígeno, a punto de explotar. Sus ojos estaban completamente inyectados en sangre. Bien. Veo que eligieron cavar su propia tumba, sentenció Ximena. Se arrepentirán. Usando a Mateo como escudo, avanzó lentamente hacia Javier con la solemnidad de un verdugo caminando hacia el patíbulo. Los otros intentaron rodearla, pero la presencia de Mateo les impedía atacar con decisión. Aléjense de ella. Olvídense de Mateo y atáquenla, malditos cobardes. No pueden con una sola mujer. Javier, desesperado, perdió los estribos y comenzó a chillar, pero ya era demasiado tarde. Ximena estaba a solo unos pasos de él. En un movimiento súbito, empujó el enorme cuerpo de Mateo hacia Javier como si fuera un saco de patatas. Cuidado, gritó Javier, pero fue arrollado por el peso de su jefe, cayendo de espaldas. Simultáneamente, Ximena se lanzó hacia adelante como una bala y le propinó un codazo brutal y preciso en el plexo solar. Los ojos de Javier se pusieron en blanco. Un dolor insoportable que le robó el aliento recorrió todo su cuerpo. Ni siquiera pudo gritar. Se desplomó en el suelo, retorciéndose como una rana. Ximena no se detuvo. Al confirmar que Javier estaba fuera de combate, giró sobre sí misma y se abalanzó sobre el más cercano, el gordo Carlos. Se hundió en su guardia y le golpeó la cara interna de ambos muslos con 2 rodillazos consecutivos y demoledores. Un gemido ahogado escapó de Carlos mientras su rostro se contorsionaba de dolor y caía de rodillas. Para entonces, Ximena ya se estaba lanzando como un puma hacia el último que quedaba en pie, el aterrorizado Luis. Lo que siguió fue una lección unilateral y despiadada. Una masacre. Ximena, como un cazador experto acorralando a su presa, neutralizó a los matones uno por uno, con una rapidez y precisión letales. Cada uno de sus movimientos era conciso, eficiente, sin un solo adorno innecesario. Cada golpe estaba dirigido a los puntos más vulnerables del cuerpo humano. Puños, codos, rodillas, todo su cuerpo era un arma mortal. A pesar de su superioridad numérica, los matones no eran rivales para un miembro de las fuerzas de élite del Perú, entrenada en el arte de matar. Sus puñetazos y patadas, torpes y cargados de ira, solo cortaban el aire, mientras los contraataques fulminantes de Ximena los derribaban como hojas secas en el viento. Uno de ellos, aterrorizado, retrocedió y tropezó, derrumbando una pequeña pila de rocas. El estruendo de las piedras rodando por la ladera creó un caos momentáneo. Ximena no desaprovechó la distracción. Usó la situación para empujar a otro en la dirección de las rocas que caían, mientras ella se lanzaba en la dirección opuesta para enfrentar a los 2 restantes simultáneamente. El que cayó por la ladera no resultó gravemente herido, pero el susto lo dejó completamente paralizado de miedo, llorando en el suelo. ¡Ay, mi brazo! ¡Mi pierna! ¡Ayúdenme, me muero!
Gritos y gemidos resonaban ahora en el otrora silencioso sendero andino. Aquellos que momentos antes la acosaban y amenazaban, ahora estaban sumidos en el pánico, tratando de huir unos de otros. Pero Ximena bloqueaba hábilmente sus rutas de escape, neutralizándolos sistemáticamente. Sus coloridas camisas floreadas acabaron hechas jirones, cubiertas de polvo y sangre. Sus cabezas rapadas brillaban ahora con sudor frío y, en algunos casos, con el rojo de su propia sangre. En menos de 3 minutos, los 4 arrogantes matones estaban esparcidos por el suelo, retorciéndose en un amasijo de cuerpos doloridos. 2 habían perdido el conocimiento por completo. Los otros 2 tenían miembros rotos o contusiones graves que les impedían moverse. El único que parecía ileso era Luis, quien, paralizado por el miedo desde el principio, había presenciado toda la masacre como si fuera una pesadilla, con el rostro pálido como el papel. Ximena se detuvo, respirando agitadamente. Gruesas gotas de sudor caían de su frente, pero su expresión seguía siendo tan fría como el hielo. Como si nada hubiera pasado, se agachó y recogió una colilla de cigarrillo del suelo. El dolor en su tobillo era ahora intenso, punzante, pero no tenía tiempo para sentirlo. Su mirada seguía ardiendo con una luz peligrosa. Muy bien, dijo, dirigiéndose a los cuerpos quejumbrosos en el suelo. Ahora es el momento de limpiar el desorden que ustedes mismos crearon. Y no quiero ver ni una mota de polvo. Su voz no contenía emoción alguna, pero para los supervivientes, sonó como la sentencia final de un juez supremo que ostentaba el poder sobre sus vidas y muertes. Los que aún estaban conscientes se sobresaltaron e intentaron levantarse instintivamente, pero sus cuerpos destrozados no respondían. Uno tenía el brazo colgando en un ángulo antinatural, otro la pierna torcida. Sus cuerpos enteros eran un mapa de dolor. Ya no había rastro de arrogancia en sus ojos. Solo un miedo primitivo, un respeto reverencial y un profundo arrepentimiento por su estupidez. Comprendieron, de la manera más brutal, que la mujer con la que se habían metido no era simplemente una mujer. Era algo más, una fuerza de la naturaleza aterradora que trascendía lo humano. No pueden moverse, dijo Ximena con una frialdad cortante. Entonces, permítanme ayudarlos. Se acercó a Javier, quien, aunque menos herido, temblaba de pavor. Lo agarró del pelo y lo levantó sin esfuerzo. Perdón. Lo sentimos. Hemos cometido un error terrible. Por favor, perdónenos la vida. Haremos lo que sea, balbuceó Javier entre sollozos. Ximena lo ignoró. Ustedes ensuciaron esta montaña sagrada. Ustedes mismos la limpiarán, dijo, arrastrándolo hacia el epicentro del basurero que habían creado. Le arrojó una gran bolsa de basura negra. Recoge. Todo. Sin excepción. Hizo lo mismo con los demás. Dependiendo de la gravedad de sus heridas, obligó a los que podían moverse, aunque fuera a rastras, a recoger la basura. A pesar de los gemidos de dolor, la mirada implacable de Ximena y su abrumadora presencia los aplastaba, obligándolos a obedecer sin rechistar. Mateo, el primero en ser neutralizado, ya había recuperado la conciencia, pero su cuerpo era un amasijo de contusiones y temblaba como una hoja. Cuando sus ojos se encontraron con los de Ximena, bajó la cabeza rápidamente. El recuerdo de su arrogancia, de la navaja en su mano, lo inundó de vergüenza. En ese momento, se sintió afortunado de seguir con vida. El gordo Carlos, con un brazo roto, usaba el otro para recoger latas. Javier, apenas pudiendo respirar por el golpe en el plexo solar, se arrastraba recogiendo colillas. Sus llamativas camisas de flores eran ahora harapos manchados de sangre y tierra. Fue entonces cuando Luis, el único ileso, se acercó tímidamente a Ximena, se arrodilló y agachó la cabeza profundamente. Sé, señora, lo siento. Nosotros merecemos un castigo divino por lo que hicimos. Yo me encargaré de limpiar todo. Por favor, tenga piedad. Su voz era apenas un susurro tembloroso, pero a diferencia de los otros, en su mirada y en su tono había un atisbo de arrepentimiento sincero. Ximena lo observó en silencio durante un largo momento. En sus ojos no vio el miedo calculado ni el intento de zafarse de la situación, sino una genuina contrición. La operación de limpieza de la PU se prolongó durante casi una hora que para ellos fue un infierno. Ayudándose unos a otros, cojeando o arrastrándose, recogieron cada colilla, cada bolsa, cada botella, incluso las ramas que habían roto y los restos de comida que habían esparcido. Ximena lo supervisó todo el tiempo, erguida como un carcelero implacable. Su tobillo estaba ahora hinchado como una pata de elefante, pero no dejó traslucir ni el más mínimo gesto de dolor. De hecho,
El dolor parecía agudizar aún más su concentración. Finalmente, cuando el área quedó más limpia que antes, Ximena los reunió y los obligó a arrodillarse. Escúchenme bien. Hoy están vivos porque sus antepasados debieron de hacer algo bueno. Si no llevara ropa de civil, y si no hubiera visto cómo acosaban a ese turista, al menos uno de ustedes no habría bajado vivo de esta montaña. Sus palabras, bajas pero cargadas de una intención mortal, hicieron que los matones tragaran saliva con dificultad. El hecho de que fuera militar y que supiera de su agresión anterior los golpeó con una nueva ola de conmoción y desesperación. Y una sensación ominosa les dijo que no era una militar cualquiera. Por culpa de parásitos sociales como ustedes, otros jóvenes que trabajan duro y viven honestamente son metidos en el mismo saco y despreciados. Si tienen tanta energía para gastar, ¿por qué no la usan en un gimnasio, o mejor aún? ¿Por qué no usan esa fuerza y esa juventud para hacer algo útil por su país, por su comunidad? ¿Alguna vez han juntado latas para darle un sol a sus padres? ¿O solo saben andar en manada, molestando a gente inocente? ¿Acosando a mujeres solas? ¿A eso le llaman ser machos? ¿Esa es la libertad de los jóvenes de hoy? Hasta un perro callejero tiene más dignidad. Deberían morirse de vergüenza. La voz de Ximena comenzó a elevarse, resonando como un trueno. En ella había una ira justa y una profunda tristeza por la oscuridad que veía en la sociedad. Sus padres, que los trajeron al mundo y se sacrificaron por ustedes. ¿Qué pensarían si los vieran viviendo de esta forma tan miserable y vulgar? ¿Se imaginan las lágrimas de sangre que derramarían? ¿Alguna vez se han puesto en su lugar? ¿No les da pena desperdiciar su juventud? ¿De qué les sirven esos tatuajes y esas camisas de colores si por dentro están vacíos? ¿Sus cabezas son más duras que una piedra y se comportan como animales? Ustedes no son más que basura humana, una plaga que enferma a esta sociedad. Su reprimenda, dura y afilada como un bisturí, marcó a fuego el alma de los jóvenes. No se parecía en nada a los sermones que solían entrarles por un oído y salirles por el otro. Derrotados, humillados, enfrentados a la muerte, cada una de sus palabras los golpeaba con más fuerza que cualquier puñetazo. Especialmente cuando mencionó a sus padres, algunos no pudieron contenerse y, con la cabeza gacha, comenzaron a llorar en silencio. Quizás ellos también, en algún momento, fueron los hijos queridos de alguien, jóvenes que soñaron con una felicidad simple y honesta. Este día, esta humillación, este miedo y esta lección no la olviden jamás, hasta el día de su muerte. Y no vuelvan a arruinar sus vidas y las de los demás con sus estupideces. Si me entero de que vuelven a dañar a gente inocente, especialmente a los débiles o a las mujeres, les juro que no terminará tan bien como hoy. Los encontraré aunque se escondan en el último rincón del infierno, y les haré pagar un precio que no pueden ni empezar a imaginar. ¿Entendieron bien mi palabra? La última advertencia de Ximena fue más letal que cualquier amenaza física. Sus ojos demostraban que hablaba completamente en serio. La determinación en ellos era inquebrantable. Un escalofrío recorrió la espalda de los matones, el miedo les impedía hasta respirar. ¿Entendieron? Rugió Ximena, su voz retumbando por toda la montaña. Como si fuera una sola entidad, los cuatro gritaron al unísono, sus voces quebradas por el pánico: «Sí, señora. Lo juramos por nuestra vida». Aunque sus voces temblaban, había en ellas una obediencia sincera, nacida del más profundo terror y una resolución forzada. Bien. Ahora desaparezcan de mi vista. Y que nunca más parásitos como ustedes vuelvan a profanar la belleza sagrada de esta montaña. Con un gesto de desprecio, Ximena les indicó que se fueran. Los jóvenes, como si hubieran recibido una amnistía, se pusieron de pie como pudieron y, cojeando, ayudándose unos a otros, comenzaron a descender la montaña a toda prisa. Sus siluetas eran patéticas y miserables. La arrogancia y la fanfarronería con la que habían llegado se habían desvanecido por completo, dejando solo un rastro de humillación. Una vez que desaparecieron de su vista, Ximena soltó un profundo suspiro, como si todo el peso del mundo se le viniera encima. La tensión acumulada se liberó de golpe, y una fatiga extrema la invadió. Su tobillo, hinchado y casi insensible, le enviaba oleadas de dolor ardiente. Pero, extrañamente, una parte de ella se sentía ligera, satisfecha. La sensación de haber hecho lo correcto. Y quizás, la pequeña esperanza de haber plantado una diminuta semilla de cambio en esas almas jóvenes y perdidas. Recogió una rama gruesa del suelo para usarla como bastón y comenzó a descender lentamente la montaña. El sol de la tarde en los Andes seguía siendo deslumbrantemente hermoso, pero sus pasos, esa vez,
eran más pesados y cansados que nunca. Tras aquel incidente, terrible y extraño, en las faldas de la Puausangate, un viento de cambio monumental sopló sobre Mateo y su banda. Durante las primeras semanas, e incluso meses, no lograron recuperarse del trauma físico y psicológico infligido por la capitana Ximena Vargas. Cada noche, ella aparecía en sus pesadillas para castigarlos. Si veían por la calle a una mujer de pelo corto y constitución atlética, se encogían de miedo instintivamente. La mirada de Ximena, fría pero capaz de ver a través de ellos, quedó grabada en sus mentes como una marca imborrable. Mateo, en particular, se sentía consumido por una mezcla de humillación extrema y emociones complejas. El hecho de que 4 hombres hubieran sido destrozados por una sola mujer, una mujer coja, pulverizaba su frágil ego. Pero al mismo tiempo, la fuerza sobrehumana que ella demostró, su ira controlada y, sobre todo, el sermón final que les lanzó como lava ardiente, resonaban en su cabeza sin cesar. Usen esa fuerza y esa juventud para hacer algo útil por su país. Sus padres, ¿qué se sacrificaron por ustedes? ¿Qué pensarían? Cada palabra era como un martillo golpeando su conciencia. Por primera vez en su vida, Mateo reflexionó seriamente sobre su existencia. ¿Qué había ganado realmente siendo el matón del barrio, presumiendo y abusando de los más débiles? ¿Qué era la verdadera fortaleza? Comprendió, aunque muy tarde, que lo que él había perseguido no era más que violencia vulgar y satisfacción egoísta. Un mes después del incidente, Mateo ya no deambulaba por las calles buscando pelea. Vendió la cadena de oro falso que llevaba y el anillo brillante que lucía. Aún no había podido borrar los tatuajes, pero empezó a usar camisas de manga larga incluso en verano para cubrirlos. Su llamativo peinado fue reemplazado por un corte de pelo normal y ordenado. Los demás miembros del grupo siguieron su ejemplo. Ya no eran la pandilla de matones del barrio. Aquel día en la montaña se convirtió en un tabú entre ellos, pero también en el catalizador que los cambió por completo. Una tarde, Mateo se encontró de pie, dudando, frente a un viejo gimnasio de boxeo de su barrio. A través de la ventana, veía a jóvenes sudorosos golpeando sacos de arena gastados, sus respiraciones agitadas mezclándose con los gritos de un entrenador canoso. Tras un largo rato de vacilación, tomó una decisión y empujó la puerta de metal oxidado. En la pared del gimnasio, un cartel polvoriento decía: la disciplina es el puente entre las metas y los logros. Por la misma época, Javier, el que había amenazado con la navaja, trabajaba hasta tarde en una obra de construcción, cargando pesados sacos de cemento. Era un trabajo duro que nunca antes habría imaginado hacer. El recuerdo de aquel día le dejó un trauma profundo, pero también lo obligó a buscar un nuevo rumbo en la vida. Vio un documental en la televisión sobre el entrenamiento extremo de las fuerzas especiales y su patriotismo, y sin darse cuenta, se sintió profundamente impresionado por su fuerza y dedicación. Sabía que nunca sería como ellos, pero estaba decidido a no seguir siendo una escoria social. Apretando los dientes, sudando bajo el peso, se prometió a sí mismo que algún día sería un hombre de provecho. Luis, el primero en mostrar arrepentimiento, abandonó el grupo inmediatamente después del incidente. Regresó a su pueblo natal y comenzó a aprender el oficio de mecánico en el pequeño taller de su padre. Con las manos manchadas de grasa, trabajando frente a motores calientes, finalmente sintió que estaba vivo, descubriendo el valor sagrado del trabajo honesto. Los fines de semana, comenzó a hacer voluntariado, ayudando a los ancianos de su comunidad con reparaciones y mandados. La ansiedad y la sombra que antes oscurecían su rostro fueron reemplazadas por una serenidad y un modesto orgullo. Carlos, el gordo, a quien Ximena le había roto el brazo, juró no volver a usar sus puños para la violencia. Aprovechando su habilidad manual, se convirtió en aprendiz en una carpintería local. Sus manos, antes toscas y destructivas, ahora aprendían a alisar la veta de la madera, a crear objetos hermosos y útiles. Claro que no se convirtieron en santos de la noche a la mañana. Pero aquel encuentro en la montaña, terrible y quizás bendito, marcó un punto de inflexión definitivo en sus vidas errantes. Comprendieron cuán insignificantes y estúpidos habían sido y comenzaron a cuestionarse, por primera vez, qué significaba ser un hombre fuerte y llevar una vida correcta. Pasaron unos 2 años. Era un día de otoño claro y radiante en los Andes. La capitana Ximena Vargas, como de costumbre, estaba en la montaña realizando su entrenamiento en solitario. Su tobillo se había curado por completo hacía mucho tiempo, y sus pasos eran ligeros y poderosos. Mientras descansaba en una roca con una vista espectacular, bebiendo agua, algo familiar y a la vez extraño captó su atención.
Un grupo de jóvenes recogía la basura esparcida por el sendero y hablaba con los turistas sobre la importancia de proteger la naturaleza. Llevaban chalecos azules con la inscripción, Jóvenes voluntarios por el Ausangate. Y en el centro del grupo, irreconocible de su versión anterior, vulgar y agresiva, estaba Mateo. Se había convertido en un joven de aspecto fuerte, saludable y confiable. Se inclinó para recoger una colilla que un turista había arrojado y animaba a sus compañeros, liderando la jornada de limpieza. Perlas de sudor honesto brillaban en su frente. Ximena los observó en silencio por un momento. Sintió una cálida emoción crecer en su pecho. En ese momento, Mateo levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Ximena. Su rostro pasó por una secuencia rápida de sorpresa, reconocimiento y una compleja mezcla de emociones. Dudó un instante, y luego, asegurándose de que sus compañeros no lo vieran, se inclinó ante Ximena en una reverencia profunda y prolongada. No hubo palabras. No eran necesarias. Era una disculpa sincera, un gesto de respeto y una gratitud inexpresable. Ximena lo miró fijamente por un momento, y luego le devolvió el gesto con un leve pero cálido asentimiento de cabeza. Después, como si nada hubiera pasado, se dio la vuelta y continuó su camino. Una sonrisa casi imperceptible, pero más profunda y significativa que cualquier otra, se dibujó en sus labios. Quizás la verdadera enseñanza no reside en el simple castigo, sino en darle al otro una razón para reflexionar, un impacto lo suficientemente poderoso como para sacudir su alma y ofrecerle la oportunidad de elegir un nuevo camino. Sin saberlo, la capitana Ximena Vargas había logrado esa difícil tarea de la manera más drástica y efectiva. Y ese viento de cambio, tan puro y fresco como el aire de los Andes, soplaba ahora sobre aquellas almas jóvenes que una vez estuvieron perdidas en la oscuridad, infundiéndoles una nueva esperanza y un propósito, expandiéndose lentamente más allá de las